Hoy vamos a hablar un poco de lo que es diezmar y ofrendar. Yo sé que andan muchas malas enseñanzas en el pueblo de Dios. Así hay muchas malas enseñanzas con respecto al diezmo. No, que eso es cosa de la ley, que ya no tenemos que diezmar, que si queremos ofrendar, ofrendamos. Y eso está acabando con la iglesia y restándole bendiciones a los miembros de la iglesia y por ende a la iglesia en general. Cuando decimos restando es que se le está quitando, porque entonces no estamos cumpliendo con ese mandato del Señor. Porque entonces muchos que no estudian la Biblia caen en esa trampa de Satanás, porque es una trampa de Satanás el no diezmar. La Reina Valera dice: ¿acaso un hombre puede robarle a Dios? Pues ustedes me han defraudado, ustedes me han robado, y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? ¿O en qué te hemos robado? Y dice Dios: en los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Muchas personas de renombre entre el pueblo de Dios están cayendo en esas enseñanzas y dicen que eso era en el tiempo de la ley. Esa es la excusa que se dice para predicar que Dios no exige diezmo y ofrenda, que nadie está obligado a diezmar y ofrendar. Y es verdad, nadie está obligado a diezmar y ofrendar, pero tampoco nadie está obligado a servirle a Dios. Nadie te ha obligado a tu venir aquí hoy. Así que nadie te va a obligar a diezmar. Pero Dios nos manda a que diezmemos y ofrendemos. Y dice Él que cuando no lo hacemos, estamos robando. Yo no sé, lo dice Él. Yo no sé si su Biblia no lo dice, pero la mía lo dice. La mía, la que yo uso, dice defraudar, pero la Reina Valera dice robar. Ahora, cuando usted está defraudando a alguien, cuando usted le dice a un hijo suyo: tú me defraudaste, hijo mío, eso quiere decir que el hijo lo está ofendiendo. Amén. O que el hijo lo ofendió. Amén. Si usted le dice a un hijo suyo: tú me estás defraudando, hijo mío, es porque el hijo está haciendo cosas que a usted no le agrada. Entonces aquí Dios se le está diciendo al pueblo: ustedes están haciendo cosas que a mí no me agradan. Entre ellas está que me están robando el diezmo y la ofrenda que yo le he dicho que me den. Y no es la primera vez que el Señor le pide diezmo y ofrenda al pueblo. Dice Levítico 27:30, dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenecen al Señor y está consagrado a Él. O sea que lo que el Señor le está exigiendo aquí, 1000 y pico de años después, ya se lo había pedido a través de Moisés hace muchos años. Si nosotros estudiamos la palabra cuidadosamente, no vamos a caer en malas enseñanzas. Dice Número capítulo 18 versículo 25, dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a los levitas que cuando reciban de los israelitas esa 10ª parte de sus productos que yo les he dado como su propiedad, deberán reservar 1/10 de ella para ofrecérmelo a mí. O sea que el pueblo tenía que sacar la mejor parte para llevar al templo como diezmo y ofrenda al Señor. Pero los levitas tenían que sacar también la mejor parte del ofrendado para dárselo al Señor. Lo que la Reina Valera dice: lo diezmo de lo diezmo. O sea que cada uno de nosotros debe procurarle darle al Señor lo mejor, no la migaja.
en nosotros debe de haber la excelencia para ofrendar y diezmarle al Señor. Se lo exigía al pueblo, pero también se lo exigía a los levitas, o sea, a los sacerdotes. Y cuando uno ve eso, uno dirá, pues ¿de dónde es que esta gente sacan esta mala enseñanza? De que ya no hay que diezmar y ofrendar, que eso es cosa de la ley, que eso ya no está vigente. Gloria a Dios. Quiero decirle que la palabra ley que traducimos o se traduce mayormente en nuestras versiones que nosotros usamos, no dice todo el significado de lo que significa esa palabra en su idioma original. Porque significa más que ley, significa instrucción. La palabra que se usa como ley, y en nuestra versión la vemos así traducida, en el idioma original, esa palabra significa instrucción, enseñanza, dirección. Amén. Significa guianza. Amén. Pero lo que pasa es que cuando lo vemos solamente como ley, lo vemos como algo obligatorio. Pero aunque fuese así, miren lo que dice Jesús en Mateo 5, versículo 17 al 19. Oigan lo que dice. Si usted nunca se ha detenido a observar qué significa esos versículos, yo quiero que hoy lo entendamos. Escudriñémoslo bien, pensémoslo bien, leámoslos al pasito, despacio. Yo lo voy a leer en la Dios habla hoy, que nos habla en un lenguaje más llano, más dominicano. Dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. En la Reina Valera dice abrogar. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Amén. Pues le aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley o las enseñanzas ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Oigan esto. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley o de la enseñanza, la instrucción, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo obedece y enseñas a otro a obedecer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Dice Jesús que Él no vino a abolir la ley ni los profetas. No vino. Él vino a darle su pleno valor, porque estaba siendo mal interpretado. Y si usted chequea en el contexto que esto dice esto, usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Y le voy a poner un ejemplo simple para que entendamos un poco. Dice en el versículo 27 y 28 del capítulo 5 de Mateo, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Amén. O sea, quizás los judíos, los que estaban ahí, o la enseñanza que se le daba es: tú puedes mirar a la mujer de arriba abajo y cométela. En no acostándote con ella no hay problema. Pero Jesús se le dice: oye, si ya tú la deseaste en tu corazón,
si ya tú te la comiste en tu pensamiento, si ya tú la desnudaste, ya cometiste adulterio. O sea, Él viene a darle su pleno valor, su plena interpretación. Él no viene a abolir la ley. Él no viene a quitarla. Pero más adelante vamos a seguir explicando eso. Lo que quiero decir es que dice aquí que hasta que pase el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra. O sea, hasta que no haya cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya, mi hermano. Yo no sé por qué le están quitando la palabra de Dios. Yo no sé por qué le están poniendo y le están quitando. Si Jesús dijo que hasta que no pase el cielo y la tierra, cuando ya estemos con Él, la ley y los profetas, todo lo que se dice va a seguir pendiente. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. No lo digo yo, lo dice Él. Entonces yo no sé por de dónde que sacan que ya no hay que diezmar y ofrendar. Si el que dijo eso fue un profeta, y él dice que él no vino a abolir, no vino a anular lo que corrigieron los profetas y lo que Moisés dejó escrito. Cuando Cristo murió en la cruz, lo único que quitó fueron algunos ritos y el que matara un chivo para ser perdonado por los pecados. Eso fue abolido. Ya usted no tiene que matar un chivo para ser perdonado. Ya Cristo murió por usted y por mí. Amén. Y cuando yo ofendo, cuando yo fallo, yo lo que tengo que pedir perdón en el nombre de Cristo. O sea, después que me arrepiento, tengo que pedirle perdón al Padre en el nombre de Cristo y apartarme de esos pecados. Pero Jesús no vino a abolir la ley y los profetas. Jesús no vino a decir que el mandamiento de diezmar y ofrendar ya murió. Él lo dice que no lo vino a abolir. Él dijo: yo no vine a abolirlo, yo vine a darle su pleno valor. Yo le vine a decir las cosas como son. Porque mientras haya cielo y tierra, van a estar vigentes. ¿Por qué? Porque ya cuando estemos con el Padre no vamos a necesitar esto. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús? Que los levitas, los sacerdotes, se habían vuelto codiciosos. En Mateo 23:23 dice: ustedes maestros de la ley y fariseos. Mateo 23:23, por si lo quieren tener ahí. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer, sin dejar de ¿qué? De hacer lo otro. Amén. Yo no puedo decirle, o sea, a una persona que viene a visitar la iglesia o voy a evangelizar a alguien, hablarle del diezmo, a menos que no me pregunte. Yo no voy a decirle: mira, tú tienes que venir a Cristo y diezmar. No, yo tengo que enseñar a esa persona a conocer a Cristo. Tengo que mostrarle el amor de Dios a esa persona, predicándole su palabra. Y a medida que esa persona se vaya entregando al Señor, ir enseñando la palabra, y él va a comprender que tiene que diezmar, porque yo se lo voy a enseñar, porque la palabra de Dios se lo dice. Amén. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Que ellos estaban más interesados en sacarle los chelitos a la gente de los bolsillos que enseñarle a obedecer a Dios. Tenemos que tener cuenta. Con eso. Amén. Y Jesús le dice: hipócrita, ustedes se apuran más por el diezmo del anís y del comino, en vez de enseñarle a la gente que deben de andar en justicia, en verdad y en amor. Y usted me dirá: pero pastor, el diezmo es por fe. Y yo te voy a decir: claro, el diezmo es por fe. Yo no te voy a discutir eso. Yo no te lo voy a discutir.
es por fe de principio a fin. Mira que dice Romano, capítulo 3, versículo 31. ¿Con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. O sea que si yo tengo fe en el Señor, yo no voy a mentir. Si yo tengo fe en el Señor, yo no voy a cometer adulterio. O sea, eso confirma lo que ya Dios dijo que yo no debo hacer. Aleluya. Allá en el Antiguo Testamento. No sé si nos estamos entendiendo. Amén. O sea que todo lo que Dios le dijo a Moisés, no mate, no robe y esto, si yo tengo fe en el Señor, yo no voy a hacer nada de eso, porque la fe en el Señor que viene por escuchar la palabra de Dios me dice que eso está malo. Aleluya. La fe no anula la ley, más bien la confirma. De que lo que Dios me pidió allá atrás, me lo estaba pidiendo por mi bien. O sea, lo que Él me pidió allá atrás que hiciera o no hiciera, me lo pidió por el bien mío, y es porque es lo que Él quiere que yo haga para agradarle a Él. Aquí está el ejemplo de Abraham. Si es por fe que vamos a hablar, entonces ahí está el ejemplo de Abraham, porque eso es lo que se agarran ahora. No, eso estaba en la ley, pero Abraham cuando diezmó, quiera Dios que no pase vergüenza. Abraham, no le voy a poner ley, no me gusta esa palabra ley, pero bueno, como está, está bien, vamos a dejarlo así. Pero eso también significa instrucción. Enseñanza y todo eso. Y otras cosas más, significa guianza también. Si es por fe que yo voy a diezmar, ¿quién estaba primero? ¿Abraham o la ley? Abraham. Abraham estaba primero. Y Abraham diezmó. Aleluya. Aleluya. Oh, recibe la gloria, papá. Denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso a Cristo. Déselo, anímese, porque Él está enseñando cosas buenas y verdaderas. Oiga esto. Oiga esto. Romanos, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había aceptado. No, perdón, de que ya Dios, y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De ese modo Abraham ha venido a ser también el padre de todo lo que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justo. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidado, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado.
Romano capítulo, el mismo capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros, dice la Escritura, no lo digo yo. Te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Amén. Gloria a Dios. O sea, si mi padre es Abraham y Abraham diezmó por fe, Amén. si es por fe y no es por ley, también entonces yo tengo que diezmar. Si es por fe, Amén. la palabra se contradice. No. No me quiero adelantar, pero Aleluya. Gloria a Dios. o sea que la ley o las instrucciones que Dios nos dio a entender, una, para enseñarnos cómo vivir para Él, pero también nos hace entender que nos lleva a Cristo, en el cual nos hace entender que nunca vamos a cumplir todo lo que dice la ley, vamos a fallar. Entonces nos lleva a Cristo. Amén. Y entender que la salvación es por fe. Amén. Pero así la ley nos enseña a diezmar y a ofrendar, y a dar lo mejor en nuestro diezmo y ofrenda. Pero si viene alguien y te dice que entonces es la ley que te exige eso, que tú no tienes que hacerlo, que esto es por fe, pues entonces si mi padre en la fe es Abraham, entonces yo tengo que diezmar. Aleluya. Mire lo que dice Hebreo, capítulo 7. Si usted quiere después, mi madre y mi tía y mi padre, aunque él no coge mucho el teléfono, tienen mi número. Yo le mando todo estos versículos para que usted lo estudie en su casa tranquilo. Y a cualquier bárbaro que usted oiga por ahí que dice que ya no es obligado diezmar, usted dice: verdad, no obligado, pero tampoco es obligado servirle a Cristo. Pero ya que yo amo a Cristo, ya que yo he creído en Cristo, entonces la palabra me dice que yo tengo que diezmar. Amén. Emma, dice la Biblia que toda escritura es inspirada Por Dios. Por Dios. Pregunta: cuando se dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿el Nuevo Testamento estaba hecho? Piénsenlo bien, ¿el Nuevo Testamento estaba hecho? Tan asustados, tan dudosos. No estaba hecho el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento sí. O sea, lo que yo le estoy dando cita del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ya estaba escrito. O sea que cuando el Nuevo Testamento dice que toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Viejo. Amén. Aleluya. O sea que entonces Dios dijo basura. No. Yo pregunto. O sea, Él dijo que hay que diezmar. Amén. Él fue quien inspiró a Moisés y a los profetas a decir que había que diezmar y ofrendar. Amén. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Aunque el Nuevo Testamento no estaba escrito, para que no nos confundamos, también está incluido ahí. ¿Ok? Amén. Hebreos 7, sí, dice. Gracias. Dice, Hebreos 7, versículo 1 y 2. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla.
según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Amén. Aunque eso ahí está comparando el sacerdocio de Cristo con los de Levita, y eso le está diciendo que Abraham le diezmó, que es el punto, ¿ok? Porque no puedo entrar en esas otras explicaciones. Dice, sabemos que el que bendice es superior al bendecido. Aquí en esa vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte pagaron también. Oiga esto, ponga mucha atención acá. Dice, oiga esto, dice, y que ahora cobran la 10ª parte. Voy a leer un chisme más para arriba, ¿para qué? Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba en su cuerpo, en su simiente, a su descendiente que aún no habían nacido. Amén. Yo no sé si usted lo entendió. Gloria a Dios. La promesa son los hijos. O sea que cuando Abraham diezmó y ofrendó, ya le estaba dejando un ejemplo a seguir a todos sus descendientes. Y si Abraham, el padre de la fe, también me dejó un ejemplo a mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tu nombre. Para que yo lo siga. Porque dice ahí la Biblia, lo leímos, que Abraham es el padre de todos los que tienen fe. Amén. Pues yo tengo que seguir el ejemplo de mi padre. Aleluya. Alabanza. Ahora pregunto, para terminar, para que no se asuste. ¿Quién le puso en el corazón a Abraham que diezmara? Dios. No sé. ¿Quién? ¿Quién le puso a Abraham en el corazón para que diezmara? ¿Quién dijo Dios? ¿Quién más dice Dios? Ok. ¿Quién fue que le dio la fe a Abraham para que creyera? O sea que él le puso la fe para que diezmara. Dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena. El diablo no le iba a poner a Abraham, oye, tú tienes que diezmar. El diablo al contrario está predicando para que la gente no diezme. Porque cuando un siervo o una sierva de Dios se levanta que ya no hay que diezmar, se está dejando usar como instrumento de la tiniebla y está hablando en contra de la escritura. Cuando dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios, y la Biblia me dice a mí que yo tengo que diezmar y ofrendar, porque cuando se escribió ese versículo que toda escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento ya no estaba formulado, o sea que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Amén. Y si es por fe, entonces yo tengo que seguir el ejemplo de esa fe de Abraham, porque es el padre de la fe. Y yo tengo que seguir el ejemplo de mi padre, porque él vivió para agradarle a Dios.
Dios, y si yo sigo la fe de aquel que le agradó a Dios, que es mi padre Abraham, entonces yo tengo que diezmar. Amén. Conclusión: Amén. el no diezmar es una falta de fe y hay que resolverla.